Cristina Sí, Kirchner acudió a la ONU para revisar su condena en la causa vialidad con el argumento de que existió un sesgo de género en la justicia. Para charlar un poquito del tema estamos en comunicación con Eduardo Jerome, abogado penalista. Le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Qué tal, Eduardo? Acá Damiana y Darío te saludamos. Muy buenas tardes, Damiana, Darío. buenas tardes. Bueno, sigue la novela acá con el tema de si Cristina revisa su condena, pide que le permitan competir en las PASO, todo esto que no sabemos si es un poco, algunos como que desestiman esta posibilidad de plano, otros creen que puede ser posible. Realmente, bueno, esto tiene que ver con los vericuetos judiciales, así que bueno, por eso recurrimos a ti para que nos aclares un poco en qué situación está esto, con este nuevo tinte, ¿no? En donde se argumenta de que existió un sesgo de género en la justicia. Bueno, esto ya vemos que la expresidente no titubea en bordear el ridículo para hacer las presentaciones, y para esto se hace acompañar con abogados españoles. Dentro de poco va a traer no sé de qué otra nacionalidad para acompañarla, porque realmente es absurda la presentación esta. Calculen ustedes que un sesgo de género porque no ha habido juezas que la hayan juzgado. Es una cosa que realmente resulta absurda, porque también si hubiera habido solamente juezas mujeres en el tribunal, podría haber dicho que era un tribunal homofóbico. O sea, esto rodea ya la ridiculez. Pero yendo a qué posibilidades tiene esto en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a los que recurre, yo diría que como primera medida no es una cuestión jurídica, porque cuando uno lleva argumentos ridículos a una presentación judicial, no va a esperar bajo ningún punto de vista que tenga un pronunciamiento positivo. Entonces, solo se hace con un criterio especulativo para que Cristina no baje de la arena política, para que Cristina pueda tener influencia en la administración de las candidaturas próximas ahora el año que viene, que no pierda influencia dentro del peronismo. Y entonces se ha encontrado esta situación. Ustedes adviertan que acá fue juzgada por múltiples tribunales, por el juez que la procesó, por la Cámara que confirmó el procesamiento, por el tribunal que la condenó, por la Cámara que confirmó la condena, por la Corte que confirmó todo. O sea que esto de que no tuvo derecho de defensa resulta absolutamente contradicho por la realidad. Por otra parte, no nos olvidemos que cada vez que se le dio la palabra para que dijera por qué estaba, qué basaba su teoría de que ella no era culpable, en lugar de hacer una defensa jurídica, en lugar de defenderse, hizo alegatos políticos en contra del tribunal, etcétera. Cosa que hace ¿quién? El que no tiene razones para alegar en su defensa. Entonces, realiza otro tipo de cuestiones y de alegaciones. La cuestión es que ella pudo haber apelado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahí es un tribunal jurídico, pero no lo hizo, pasó el tiempo, ya perdió la posibilidad de hacerlo, entonces ahora se le ha ocurrido ir a las Naciones Unidas. Ahora, vean una cosa, las Naciones Unidas hace muy poco tiempo ha dicho que el delito de corrupción es un delito de lesa humanidad prácticamente, porque es algo que realmente ofende a la confianza en los gobernados, precisamente por parte de los que la deben dirigir. Entonces, a ese tribunal va la mayor corrupta que tuvo la historia del país, porque esto también hay que decirlo, y esto es real, porque una condena judicial está significando que alguien pasó a ser delincuente, ya no está más imputada de un delito, ya es probado que es un delincuente que lo cometió, a pretender defender la corrupción que la enriqueció. Con lo cual, sinceramente parece que no debería tener ningún tipo de posibilidad, y además todos estos organismos sabemos que son a muy largo plazo, a veces tardan años en pronunciarse. Quiere decir, para resumir, que esto no es una presentación jurídica, sino que es una carta política que está jugando Cristina
para mantener cierto poder y no perderlo por estar presa, aunque no esté en una cárcel. Bueno, por otra parte, doctor, también le queríamos preguntar, ¿cuáles son los requisitos para que un organismo internacional admita este tipo de reclamos? ¿Existen esos requisitos o esto es algo que ocurre primeramente en años o es la primera vez que ocurre? No. En la ONU sí, porque la ONU no emite, sentencias que tienen que ser aceptadas obligatoriamente. Las Naciones Unidas, cuando se le plantea algún caso que realmente ofende a los derechos más elementales de la defensa, pero se hace esto por lo general cuando se ha realmente profanado la posibilidad de defensa en países que tienen realmente un sistema judicial muy vinculado con alguna de las partes o con el gobierno, que no representan la independencia de poderes y demás. Pero, de todas maneras, se trata de una recomendación. A lo sumo, pongamos que tuviera éxito el planteo, bueno, lo que las Naciones Unidas dirían, el Comité, mejor dicho, de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, podría decir, bueno, señores, les decimos que no se respetó el derecho de defensa de esta persona y entonces recomendamos que se lo ajuzgue nuevamente a la luz de estas recomendaciones que estamos dando. Eso sería lo máximo que podría suceder, pero la Corte Suprema podría contestarle perfectamente diciendo, señores, no es así, hemos respetado el derecho de defensa, hemos llegado y cuando nosotros tuvimos la oportunidad de analizar el juicio, lo hicimos y vimos que se habían cumplido con todas las condiciones que exige el juicio penal del debido proceso. Y se acabó y no habría cambio alguno. En cambio, si se hubiera apelado al tribunal, al comité de la Organización de Estados Americanos, la OEA, ahí sí, como ha sucedido en algún caso, la OEA tiene posibilidades de ser la última instancia y haber cambiado una sentencia. No se lo hizo porque, por un lado, pasó el tiempo, porque a los 6 meses tiene que hacerse, y porque además en ese tiempo se ve que las posibilidades de Cristina para volver a ser candidata o querer mostrarse como candidata no estaban en su cabeza y por eso no se acudió a ello. Ahora que sí, ahora que vienen las elecciones y existe esa posibilidad de ser usada, entonces trata de dar lo que considero y no hago, creo que no soy muy prejuicioso en decirlo, un manotazo de ahogado. Nada más que eso. Ok, le hago una pregunta. Para estos casos, me llamaba la atención lo de los abogados internacionales, uno español, uno brasilero. ¿No podría ser un abogado argentino o es no tiene ninguna particularidad eso? Bueno, esto simplemente es darle un cariz internacional a una cuestión. Más vale que podría ser un abogado argentino, pero al nombrar abogados internacionales es como que trata de darle una magnificencia a la presentación de la que quizás si fuera un abogado argentino no tendría. En cambio, de esta forma está mostrando que hasta los medios españoles por ahí puedan tener, de alguna forma, hacerse eco de esto, y lo que quiere precisamente es armar una cuestión que le permita a ella, como les decía, no perder la capacidad, ya sea de presentarse, porque están diciendo, lo cual es absurdo también, están diciendo que ella está impedida, inhabilitada para ser elegida, pero podría ser candidata, para eso no está inhabilitada, lo cual es absurdo, porque ¿cómo va a ser candidata de algo para lo que no pueda ser elegido? Ninguna autoridad electoral lo permitiría, aunque también hay que decirlo, no nos olvidemos que el juez electoral de la provincia de Buenos Aires es Ramos Padilla, un ferviente kirchnerista, a la cual realmente cualquier cosa podría suceder. Después, obviamente, las cámaras electorales estarán para ponerlo en bretes y se extralimitan sus funciones, pero todo
todo puede suceder. Eduardo, te agradecemos mucho tu tiempo y los conceptos. Ha sido un gusto hablar con ustedes. Que pasen muy buenas tardes. Un abrazo y buenas tardes para vos Muy bien. también. Eduardo Jerome, abogado penalista, contándonos un poco y explicándonos cómo sería esta medida que quiere argumentar Cristina Kirchner de un sesgo de género en la justicia. Bueno, por lo que decía, no tiene mucho cielo, sino más que nada un llamado de atención al plano internacional.